Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, en este caso, desde la ciudad de Vigo, en Galicia, en el noroeste de España, a donde he venido para asistir a la boda de mi hermana y también para visitar a mis padres que viven aquí, y aquí estoy, en el despacho de mi padre con todos estos libros de poesía por la parte de atrás, preparado para grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie en la cual hablo acerca de todo lo relacionado con Tintín, con Hergé y con la obra en general del gran dibujante belga Georges Remy. Y hoy quiero hablar de un libro que es muy especial para mí, que me trae muy buenos recuerdos y que además creo que, aunque el paso del tiempo se deja notar en algunos elementos de este libro, sigue siendo un libro muy útil para cualquier tintinófilo, para cualquier tintinólogo que se precie y que esté interesado en profundizar un poco más en la obra de Hergé y en especial en las aventuras de Tintín. Pero antes de eso quiero lanzar desde aquí un fuerte saludo y un fuerte abrazo, sobre todo a mi amigo Ferry del canal Stock de Ferry, que también vive en Vigo y con el que he tenido la oportunidad de pasar más de 3 horas conversando ayer en el Café Vitruvia, que es ese café que aquí en Vigo está dedicado además al jazz, y por supuesto a Ferry, aunque él es de Vigo y vive en Vigo. Yo lo conocía simplemente a través de internet, lo conocía simplemente a través de los vídeos que hemos realizado conjuntos sobre Tintín, sobre Indiana Jones, para los diferentes canales. Pues finalmente he tenido la oportunidad de conocerlo en persona y bueno, es todavía mejor en persona Ferry que en la pantalla del ordenador, y además es alguien extremadamente generoso, y habrá un vídeo específico en algún momento dedicado a algunos regalos, a algunas sorpresas que me deparó en nuestra reunión de ayer. Así que Ferry, un saludo y espero que esta sea la primera de muchas o de muchos encuentros en persona, ya sea en Vigo, ya sea en Tennessee. Pero hoy vamos a hablar de este libro que aquí está, que es el Diccionario de Tintín, texto Toni Costa, publicado por la editorial Juventud en español y catalán en 1986. Hay muy poca información sobre Toni Costa, más allá de que es el autor de este libro. En internet hay muy poca información sobre él. Parece que se llama Toni Costa López, y lo único que he podido encontrar que tiene cierta enjundia en internet es una conversación, o más bien una entrevista bastante breve, la verdad, con el tintinófilo gallego Pedro Rey para el blog de Pedro en febrero de 2014. Es una entrevista, como digo, muy breve, que parece hecha a través de email, y de ella sabemos que Toni Costa descubrió Tintín antes de aprender a leer, eso lo dice en la entrevista. Dice que al menos en 2014 su álbum favorito es El asunto Tornasol. Dice también que no le parece bien que se continúen las aventuras de Tintín porque eso es lo que Hergé deseaba, que no se continuase Tintín. Dice también que su personaje favorito y con el que más se identifica es el profesor Tornasol. Hablando de la película de Spielberg, que en 2014 llevaba un par de años en circulación, dice que le decepcionó esa película por ser, y cito, mucho Spielberg y poco Hergé. Él dice que para acercarse a Tintín, el cine no es necesario, que lo que hay que hacer es acercarse a Tintín a través del cómic. Y se le pregunta también si está contento
con el diccionario, con cómo quedó el diccionario, y él dice que sí, pero que haría una revisión del texto y de las ilustraciones, pero añade que la idea básica y su estructura siguen siendo válidas. Estoy de acuerdo con todo esto, pienso que es cierto que la idea básica y la estructura del diccionario siguen siendo válidas, pero una revisión del texto en algunos momentos es necesaria. No veo tanto una necesidad de revisar las ilustraciones. Mis padres me compraron este libro de Tony Costa. Esto es todo lo que sé de Tony Costa. Hay una fotografía también de él en esa entrevista con Pedro Rey, pero no sé más de él. Me encantaría que si alguien conoce a Tony Costa, le haga llegar este vídeo o por lo menos que me ofrezca una manera de contactar con él, porque pienso que sería interesante poder conversar con él un poco más en profundidad sobre este diccionario de Tintín y su proceso de creación, composición, publicación, etcétera, etcétera. Claro, este es un libro que a mí me trae muy buenos recuerdos porque mis padres me lo compraron unos 4 o 5 años después de su publicación. Este libro probablemente llegó a mis manos alrededor del año 1990-1991 y se publicó en 1986. Y a mí me parecía que Tony Costa, que ahí aparece su nombre, debía de ser alguien que sabía mucho de Tintín, pero estaba rodeado, y sigue para mí, de hecho, rodeado de cierto misterio, porque aquí no hay ninguna información sobre Tony Costa, no hay una fotografía, no hay un perfil biográfico, no hay absolutamente nada. Yo leí este libro y me fascinaba, porque como pueden ver es un libro que está profusamente ilustrado, con viñetas de las aventuras de Tintín, pero no hay información sobre el autor, lo cual a mí me sorprendía, porque en otros libros que sí tenía, por ejemplo el de Sadoul, alguno de Peters, que mis padres me regalaron posteriormente, sí que había información sobre quién era Numa Sadoul, sobre quién era Benoit Peters, pero Tony Costa prácticamente nada. Buscando en internet me he enterado de que su nombre completo es Tony Costa López. Es un diccionario en edición de tapa blanda, dirigido fundamentalmente a niños y jóvenes, como digo, profusamente ilustrado con material gráfico de los álbumes, y sorprende sobre todo, a mí al menos me sorprende, que no haya una introducción. Es decir, si abrimos el diccionario, vemos que, bueno, aquí está la primera página y ya vamos directamente, como pueden ver ahí, a la letra A con Abdalá, Aerolito y Alcázar. Entonces, no hay una introducción que explique un poco, no hay nada por la parte de la contraportada que explique nada, simplemente están las obras de Tintín y otras, como por ejemplo El misterio del toisón de oro, Tintín y las naranjas azules, Josette y Joko, y esos cuadernos de pintura de Tintín que yo jamás he tenido y no sé exactamente lo que son. Pero se va directamente a la letra A, nada más abrir el diccionario sin ningún tipo de introducción ni nada que se le parezca. Después vemos en la portada, que en esta cubierta, que tenemos este dibujo de Hergé con gran parte del elenco de personajes de las aventuras de Tintín. Vemos que es una cubierta que es ya interactiva, porque se puede jugar, y de hecho yo jugaba de niño, a adivinar los nombres de todos estos personajes, y además hay una solución al final. Aquí tenemos la solución que aparece en la última página, la página 85, con lo cual se puede jugar a esto ya desde el inicio. La portada, esta cubierta, es ya una cubierta interactiva. Tenemos también, porque este es un álbum de 1986, bueno, un libro de 1986, tenemos las típicas prácticas alfabéticas. Por supuesto es un diccionario y está en orden alfabético, pero como podemos ver tenemos una entrada para la CH o la CH, y después un poco más adelante una muy breve también
para la EIE o la doble L, ahí está, con llama, y pues estos dígrafos ahora ya no se colocarían con una entrada específica, sino que formarían parte de la C y de la L. El texto, eso sí, está muy bien escrito, entra sin ningún problema en la ficción tintinesca, presentándola como realidad, es decir, los datos biográficos de los personajes de ficción se presentan como si fuesen reales, y además hay datos reales que se presentan mezclados con la ficción de Hergé, lo cual me parece muy adecuado porque evidentemente los niños y las niñas que se acercan a Tintín leen esa ficción de Hergé como si fuese realidad, y además tiene relación con la realidad. Entonces aquí todo esto aparece unido, lo cual me parece una decisión muy interesante. Está escrito este diccionario además con un innegable sentido del humor. Si vamos, por ejemplo, a la página 57 para encontrar la entrada dedicada a la San Nicola, bueno, además de que tenemos ahí esa viñeta del Capitán Haddock donde la San Nicola acaba de terminar con la vida de esa planta, dice: la San Nicola es una de las muchas firmas comerciales que pertenecen al supermillonario Carreidas. Se trata de una bebida muy sana elaborada a base de clorofila, pero ojo, no intentéis regar las plantas con esta pócima, pues sucumbirían en pocos segundos. Vemos ahí el sentido del humor. También en la página 35, cuando nos encontramos con Serafín Latón, que además está ahí como radioaficionado, pues de Serafín Latón se dice: peligroso agente de los seguros mondas, que a la que te despistes ya te ha hecho un seguro contra tu propia sombra. Y después sigue hablando de diferentes cosas y termina diciendo: un caradura capaz de, sin cumplido alguno, irrumpir en el castillo de Moulinsart con toda la familia para acabar de pasar sus vacaciones. Y me quedo corto. Es decir, es una entrada demasiado breve para hablar de Serafín Latón, pero escrita con un innegable sentido del humor. Es cierto que en este diccionario de Tintín no aparecen todos los personajes de las aventuras, pero sí un gran número de ellos. No es un diccionario como uno que existe, que se llama De Abdalá a Zorrino, en el cual pues sí que aparecen todos los personajes. Aquí aparecen prácticamente todos, pero evidentemente alguno se queda fuera. Pero es que el diccionario no se limita a los personajes, sino que aparecen también aquí términos importantes dentro de las aventuras de Tintín, como por ejemplo aerolito, en la primera página, fetiche, guano, que tiene que ver, por supuesto, con el Templo del Sol, joyas, las joyas de la Castafiore, péndulo, es decir, el péndulo que utiliza el profesor Tornasol, pergamino, el pergamino de Kiosk, tesoro, el tesoro de Racamel Rojo, tiburón, porque pues evidentemente el batiscafo del profesor Tornasol tiene pinta de tiburón, pero en referencia, cuando nos encontramos con estos términos importantes dentro de las aventuras de Tintín, por supuesto se definen en referencia específica a su papel en las aventuras de Tintín. Por ejemplo, si se habla de pergamino, pues se describe brevemente lo que es un pergamino, pero se relaciona con el pergamino de Kiosk, por ejemplo. Se incluyen también algunos lugares a los que viaja Tintín, tanto reales como imaginarios, aunque, de nuevo, no todos aparecen. Por ejemplo, están el Congo y el Tíbet, pero, por ejemplo, no está Perú, y Tintín va a Perú en el Templo del Sol, por ejemplo. Aparecen también otros términos como nombres de barcos, el Aurora, por ejemplo, aparece el castillo de Moulinsart, etc. Y una cosa que a mí me fascinaba cuando era niño y leía este diccionario o consultaba este diccionario, yo me lo leía de principio a fin, pero también me servía a veces para consultar algunas cosas cuando estaba leyendo un libro
en particular, una aventura en particular. Me fascinaba que en la página 22, en la G, en la página 22 aparecía aquí, ahí lo vemos, Salomón Goldstein. Y esto me fascinaba, evidentemente, porque era un personaje que no estaba en mi edición del Oro Negro, de Tintín, el País del Oro Negro, que era la edición típica que todo el mundo tenía, y Goldstein aparece en ediciones anteriores del Oro Negro y no en la que yo tenía, que es la que prácticamente todo el mundo tenía, con lo cual era un personaje que, desde mi punto de vista, no aparecía en las aventuras de Tintín, pero que aquí estaba en el diccionario. Entonces eso me picaba la curiosidad para buscar más información en otros libros, cuando finalmente fui teniendo otros libros sobre este Salomón Goldstein de Tintín, el País del Oro Negro. Como se puede ver en algunos casos, pues la extensión de las entradas, bueno, aquí tenemos este magnífico dibujo de las 7 bolas de cristal, la extensión de las entradas varía. Hay algunas que son muy breves y luego hay otras que son mucho más extensas, por ejemplo las dedicadas a los personajes principales como Tintín, como el Capitán Haddock, etc. Hay también, y esto hay que decirlo, y probablemente a eso se refería en esa brevísima entrevista a Tony Costa, cuando decía que quizá tendría que revisar el texto un poco, hay algunas que serían hoy un tanto anacrónicas por el lenguaje utilizado en su redacción. Recordemos que este es un diccionario publicado en 1986, estamos en 2024, hace ya prácticamente 40 años que se publicó este diccionario. Y hay ciertas cosas que, por supuesto, nos señalan la época de su composición. Por ejemplo, cuando habla del Congo, en la página 12, del Congo dice: exótico país africano que exploró Tintín en su aventurero deambular por el continente negro. Bueno, pues ya está. Es cierto que eso es el Congo, pero se podría ampliar bastante más una definición del Congo. No hay por qué entrar tampoco en cuestiones raciales ni cuestiones polémicas, ya que este es un libro en principio para niños, pero se podría hablar un poco más acerca de lo que es el Congo. Se despacha aquí el Congo con simplemente 2 líneas, menos de 2 líneas. Y también tenemos un caso más o menos semejante en la descripción de Coco, que es ese niño que aparece en Tintín el Congo precisamente, y se le describe también en 2 líneas como negrito miedoso y tonto que acompañó a Tintín en la primera parte de su viaje por el continente africano. Entiendo que Tony Costa, escribiendo este diccionario hoy o revisándolo, pues no diría esto de negrito miedoso y tonto, lo dice en el texto original de 1986. En todo caso, con sus fallas, con sus aciertos, muchos más aciertos por supuesto que fallas, y además para mí este es un libro que tiene un valor sentimental enorme. Este diccionario de Tintín de Tony Costa, publicado por la editorial Juventud en español y en catalán en 1986, es muy importante porque es un diccionario pionero, de muy buen contenido, de muy buen estilo en general, con muchas entradas y además copiosas ilustraciones. Le falta una pequeña revisión, una introducción también estaría muy bien, algo de información sobre el autor, lo cual a mí me parece curioso y me gustaría saber por qué no se incluye un breve perfil biográfico de Tony Costa para que los lectores puedan saber con mayor facilidad quién es el autor de esta obra. Y bueno, pues si ustedes pueden encontrar de segunda mano este libro que ya lleva descatalogado muchísimo tiempo, pues por supuesto que se lo recomiendo con total pasión, porque me parece un libro de los más interesantes que yo tenía cuando era niño. Como pueden ver, una vez más, pues profusas ilustraciones, algunas de las entradas son largas, y quiero leer específicamente, para terminar el vídeo, la entrada dedicada a Tintín. Dice: el más famoso reportero del mundo, adscrito al prestigioso semanario belga Petit Vingtième. Como pueden ver,
entra la ficción de Tintín en la realidad, porque se presenta el Petit Vingtième como un prestigioso semanario belga. Desde luego tenía mucho éxito cuando se empezó a publicar, pero por supuesto Tintín es un personaje de ficción, no uno de los reporteros reales del Petit Vingtième. Dice: no hay nadie más valeroso, sagaz, justo y simpático que nuestro fenomenal amigo Tintín. Su insaciable afán de aventuras le ha llevado, acompañado siempre por su inseparable Milú, a vivir sin que el apartado económico supusiese el menor obstáculo para él, las más sorprendentes historias a lo largo de los 5 continentes. Esto del apartado económico era algo que a mí también me sorprendía cuando era niño, porque pensaba, Tintín viaja mucho, pero nunca paga nada, ¿no? Esto es un poco, o muy pocas veces, esto es un poco de lo que se burla Cervantes en El Quijote, cuando el ventero le dice a Don Quijote que tiene que llevar dinero para pagar. Y él le dice, Don Quijote le dice que en los libros de caballerías nunca ha visto esto, a lo que responde el ventero: bueno, es que no se dicen esas cosas en los libros, pero ya se supone, o algo por el estilo. Bueno, uno de los rasgos que más sobresalen en la personalidad de este globetrotter, es decir, viajante o viajero alrededor del mundo, es su valentía, su arrojo. Sin arredrarse jamás, Tintín se mete en la boca del lobo tantas veces como sea necesario, se entrega a una lucha sin cuartel contra los más feroces delincuentes y no vacila en arriesgar su vida por salvar la de sus semejantes. Vemos aquí abajo una ilustración de Tintín en el País de los Soviets, libro que yo no tenía todavía cuando recibí como regalo este diccionario de Tintín. Extraordinariamente dotado para las artes detectivescas, Tintín ha sabido resolver con inteligencia, perspicacia y aguda observación los más enigmáticos casos. Así, la ingeniosa forma de sustracción del cetro de Ottokar fue hábilmente descubierta por el avispado periodista. Entra de nuevo la ficción aquí como si fuese realidad. Más tarde, el secreto del unicornio, con sus misteriosos pergaminos, puso a prueba su formidable capacidad de ensamblar rompecabezas, y sin olvidar las minuciosas investigaciones que llevó a cabo hasta dar con el verdadero culpable del robo de la esmeralda de la Castafiore. Vemos aquí de nuevo magníficas ilustraciones a todo color de Tintín con Milú, Tintín como cowboy, Tintín con su buzo de buceo, subiendo por ahí por una montaña. Y dice: las ideas geniales de Tintín le han sacado a él y a sus amigos de más de un serio aprieto. Él sabía, por ejemplo, que para llamar la atención de un barco lejano cuando se navega a la deriva en una pequeña balsa, no hay nada como hacer señales luminosas con un espejo. Solo él podía sacar provecho de la inesperada visita de los alegres turlurones al campamento de los pícaros para trazar el plan de la revolución del general Alcázar. ¿Y qué se puede decir del astuto modo de escapar del sótano del castillo de Moulinsart cuando estaba preso de los hermanos Pájaro? Ahí vemos de nuevo cómo la ficción se presenta como realidad. Tintín ha vivido estas aventuras, efectivamente, en la ficción de los libros. Las ocasiones en que el intrépido reportero ha estado al borde de la muerte ocuparían varias páginas de su biografía. El poste de las torturas de la tribu india de los pies negros, el agotamiento y la sed en el desierto del Sáhara, la fatídica cuerda que se rompe al atravesar la cascada cerca del Templo del Sol, el enfurecido yeti que se lanza sobre el intruso Tintín, o la asfixiante gesta final a bordo del cohete lunar, en la que supo sacar fuerzas de flaqueza para llegar hasta los mandos de la nave, conectar el piloto automático y evitar la catástrofe. Y todo ello sin contar con las innumerables veces en que, estando a merced de los más desalmados malhechores, su vida ha corrido un auténtico peligro. Efectivamente, hay muchas situaciones en las aventuras de Tintín en las que parece que Tintín va a morir. Y aquí vemos este también excelente dibujo, esta magnífica viñeta de Tintín en América, escapando por la fachada de un rascacielos o de un edificio muy alto. Y luego dice, para ir terminando, entre estos últimos, es decir, entre los malhechores,
se encuentran criminales de la talla de Alan Thompson, Mitsuhirato, el coronel Spons, los Pájaro, el Dr. Müller, el edecán Jorgen Boris, el Sheikh Babeler, es decir, el jeque, etc. Pero el más recalcitrante y desaprensivo de todos sus enemigos es el mísero Rastapopoulos, con quien Tintín ha tenido que jugársela en varias ocasiones. No obstante, ni el viejo Rastapopoulos, ni el resto de los maleantes, ni más que hubiera, han podido acabar con el invencible Tintín, guardián supremo del bien y de la justicia. Tintín, el que no puede quedarse con los brazos cruzados ante la agresión de un blanco sobre un indefenso culi, el que sabe perdonar incluso a sus más indeseables rivales, el que cruza todo el globo para ir a socorrer a un amigo en peligro. En Tintín el Tíbet, por supuesto, que es Chang. Tintín, el primer hombre sobre la luna. El que conduce sin problemas bicicletas, motos, coches, canoas, tanques, locomotoras, helicópteros, barcos y aviones. El que desactiva y detiene a las más temibles bandas de traficantes, falsificadores y espías. El que descubre tesoros, rescata cetros, recupera fetiches y conquista aerolitos. Todo esto y mucho más hizo Tintín en las aventuras. Tintín, el muchacho del gracioso y rebelde mechón, el grumetillo de los pantalones bombachos, el protagonista de las más trepidantes aventuras, compartidas con su fiel Milú y sus entrañables Capitán Haddock, Tornasol, Hernández y Fernández, Bianca Castafiore, Chang, Oliveira da Figueira, General Alcázar, Abdalá y una lista interminable de buenos amigos. Tintín, el amable e incansable, el asombroso y generoso, el íntegro y tenaz, sincero, puro, astuto y audaz. Tintín es el héroe. Efectivamente, Tintín es el héroe y está muy bien descrito en esa entrada del diccionario de Tintín. Termino ya este vídeo desde Vigo, en Galicia, en el noroeste de España, en el que he hablado sobre este diccionario de Tintín de Toni Costa. No sé si ustedes tienen este diccionario de Tintín o no, no sé si tienen otros diccionarios de Tintín en otras lenguas, pero dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si tienen algo que comentar, que aportar sobre este diccionario de Tintín de Toni Costa. Y si alguien conoce a Toni Costa López, que me deje una manera de contactar con él, porque me haría muchísima ilusión poder traerlo al canal y poder entrevistarlo. Soy Antón García Fernández, normalmente les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, pero estoy hoy por unos días, por ya pocos días más, en Vigo, en Galicia, y desde aquí les envío a todos ustedes un fuerte abrazo tintinesco y les doy las gracias por su interés en estos vídeos dentro de la serie Tintín y Hergé, en un vídeo que quiero dedicar especialmente a mi amigo Ferry del canal Stock de Ferry, a quien tuve el verdadero placer de conocer ayer mismo aquí en Vigo, aquí en la ciudad olívica. Soy Antón García Fernández y me despido ya. Mío es el copyright de este vídeo que he grabado a principios del mes de junio del año 2024, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por cualquier comentario, gracias por supuesto por el interés que siempre muestran en estos vídeos tintinescos dentro de la serie Tintín y Hergé, y hasta la próxima ocasión.